Pues muy buenas noches a todos. Comenzamos nuestra sesión del miércoles 30 de septiembre del 2020 y como siempre, pero ahora con una variante, comenzamos con una oración. Tocayo, silénciame a todos, por favor, porque se oyen muchas voces, ¿sí? Sí. Listo. Bien, esta oración es una oración muy especial que fue escrita por un gran poeta, escritor, cuentista francés, Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, Saint-Exupéry, para no decirlo en francés, sino como se escribe. Antonio de Saint-Exupéry. Él escribió esta oración, además de otras muchas, y es el autor del famoso cuento del Principito, que para entenderlo, pues tenemos que tener cierta imaginación y no quedarnos con la narración pelona, sino entender muchas cosas que nos está diciendo. Y Antoine de Saint-Exupéry, en un periodo particular de su vida, en un momento muy difícil para él, escribió esta bella oración con la que vamos a iniciar la sesión y que tiene una total adecuación al tema que hoy comenzamos. Como lo vemos en la pantalla, hambre de tiempo estructurado. Recuerden que el hambre de tiempo estructurado es una de las 3 hambres básicas. Caricias, ya vimos, varias sesiones. Tiempo, comenzamos hoy con las sesiones enfocadas a analizar el hambre de tiempo estructurado y reconocimiento, sobre la cual también tendremos sesiones. Pero esta oración parece que este gran autor francés mandó a hacerla para este grupo y para cualquier otro grupo que quiera aprender a estructurar su tiempo. Ya la envié al chat del grupo miércoles para que todos la tengan. Y les sugiero, por favor, que todas las mañanas no la recen, con ella hagan oración. La leen despacito, la piensan, reflexionan en cada enunciado, en cada verbo, en cada frase, para que vayan haciendo el buen hábito virtuoso de poder estructurar su tiempo en favor de su familia, de sus seres amados y de ustedes mismos. Ya veremos en la sesión la enorme importancia que tiene para la salud eco, bio, psico, social, espiritual, esta formidable oración de este gran autor francés, que dice así: no pido milagros y visiones, Señor. Pido la fuerza para la vida diaria. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Hazme hábil y creativo para notar a tiempo en la multiplicidad y en la variedad de lo cotidiano los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente. Ayúdame a distribuir correctamente mi tiempo. Dame capacidad para distinguir lo esencial de lo secundario. Te pido fuerza, autocontrol y equilibrio para no dejarme llevar por la vida y organizar sabiamente el curso del día. Ayúdame a hacer cada cosa de mi presente lo mejor posible y a reconocer que esta hora es la más importante. Guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien. Otórgame la lucidez de reconocer que las dificultades, las derrotas, los fracasos son oportunidades en la vida para crecer y madurar. Envíame en el momento justo a alguien que tenga el valor de decirme la verdad con amor y sin miedo. Haz de mí un ser humano que se sienta unido a los que sufren. Permíteme entregarles en el momento preciso un instante de bondad, con o sin palabras. No me des lo que yo pido, sino lo que necesito. En tus manos me entrego. Enséñame, Señor, el arte de los pequeños pasos. Muy bien, entonces comenzamos con el hambre de tiempo estructurado. Para esto vamos a hacer una serie de reflexiones similares pero distintas a las que ya hice en el grupo de lunes, para que también ustedes se beneficien con el video que se grabó el lunes y el grupo lunes se beneficie con el mismo tema pero con enfoques
diferentes a los que ya se vieron en la sesión anterior. Es el mismo procedimiento que siempre he seguido para que yo mismo, cuando expongo este tipo de temas, pues hasta lo voy a decir sinceramente para no aburrirme. Me aburriría mucho estar repitiendo siempre lo mismo. Por eso puedo decir que tengo el hábito de que aunque se trate del mismo tema, darlo de modo diferente, con ejemplos distintos y con ciertos enfoques que sobre la marcha pues se me van ocurriendo. Más que nada por la experiencia que ustedes mismos me brindan al consultarme problemas, al hacerme preguntas, al enviar cierto tipo de archivos, etcétera. Por cierto, es muy importante en función de la estructuración del tiempo, algo que voy a decir unos minutos antes de que termine la sesión, para que lo vayan pensando. Y es que para optimizar el tiempo de los participantes de este grupo, necesitamos poner orden en la tremenda cantidad de mensajes que todos mandan todos los días. Y que algunos, bueno, bastantes, me han dicho en privado, pues que se la tienen que pasar borrando o que después no encuentran la liga o que de un mismo mensaje les llegan la misma oración 4 o 5 veces o que un mismo evangelio del día llega hasta 10 veces. Para lograr optimizar nuestro tiempo, tanto individual como del chat, al final les haré algunas propuestas para que optimicemos la organización del tiempo y que realmente el chat cumpla el propósito para el cual fue creado. Como una aula para que en el momento en el que cada quien lo necesite pueda entrar a aprender más, a profundizar, a ensanchar sus conocimientos sobre lo que es la materia del taller, sin distraernos en otros muchísimos temas muy interesantes, pero que se pueden manejar en otros chats, con otras personas o con las mismas personas, pero en un grupo o chat diferente, porque ahora pues los tiempos son muy políticos, con muchas catástrofes, con muchos sucesos, etcétera. Pero ya al final les haré mi propuesta y espero sus comentarios, tanto platicados como escritos. Comenzamos entonces por reflexionar con fundamento en lo que nos acaba de decir este gran autor francés sobre la importancia de reconocer el tiempo respecto de lo esencial y lo secundario, lo que nos dice el doctor Eric Verne en su libro ¿Qué dice usted después de decir hola? Si lo pueden conseguir en Amazon o donde puedan, es un libro excelente, de hecho es parte de la bibliografía que yo utilicé para hacer el mío, el de Solo quien se siente amado puede ser educado. Y yo siempre he dicho, un enano como yo parado en los hombros de un gigante, pues ve mucho más lejos que el gigante. Es un gran autor, él es el que hace una serie de aportaciones formidables a lo que ahora ustedes están aprendiendo conmigo. Nada más que él tuvo bueno, no sé si la dicha o la desdicha de morir por allá de 1970, todavía joven, a los 60 años. Yo ya tengo 77, por eso digo que un hombre de 60 es relativamente joven, y ya no pudo seguir produciendo. Pero como yo fui su alumno, bueno, pues ahora yo prolongo su obra ya más profunda, más sólida, con más avances, pero hay que reconocer que fue él quien por primera vez en la historia de la psicología y desde cualquier otra ciencia relacionada con el hombre, señaló, así como lo voy a decir, que el hambre de estructuración, es decir, la urgencia de programar y estructurar el tiempo disponible, atención, tiene el mismo valor para la supervivencia humana, emocional, mental y física que la satisfacción del hambre de caricias. ¿Por qué? Bueno, es obvio. Si no tenemos tiempo, pues no damos caricias. Si no tenemos tiempo, no recibimos caricias. Y si no recibimos caricias, estímulos afectivos intencionalmente dirigidos para modificar la conducta o el estado de ánimo del otro o de mí, acuérdense, simplemente nos deprimimos, nos enfermamos
y nos morimos, no de amor, sino de falta, de ausencia de amor. Ningún ser humano puede, pues, como ya lo hemos visto muchas veces, vivir saludablemente sin recibir una suficiente calidad, frecuencia, intensidad y cantidad de caricias. Repito, cantidad, calidad, frecuencia e intensidad. Y para que estas 4 cosas con las cuales calificamos a las caricias, al tiempo y al reconocimiento, se necesita el primer insumo. Y el primer insumo de la vida, pues, es el tiempo. Somos seres insertos en el tiempo. Para Dios no hay tiempo. Para los espíritus puros que llamamos ángeles, tanto demonios como seres de gracia, por cierto, ayer se celebró la fiesta de San Miguel, San Rafael, San Gabriel. Para ellos sí hay tiempo, porque no son seres infinitos, son criaturas. El único ser para el cual el tiempo no existe, sino que es un eterno presente, es Dios. Pero los seres humanos, pues somos seres temporales. Estamos sujetos al tiempo desde el momento de la concepción hasta el resto de nuestra eternidad. ¿Cuáles son las exigencias del tiempo? Es decir, así como hay ciertas exigencias para comer, ciertas exigencias para dormir, ciertas exigencias para dar y recibir caricias, así también el tiempo estructurado tiene sus propias exigencias. Hay que distinguir entre el tiempo estructurado y el tiempo no estructurado. El tiempo no estructurado es lo que vamos a llamar tiempo astronómico, el pasar de las horas, simplemente porque el planeta Tierra va dando vueltas en torno a su eje y cada 24 horas da una vuelta completa sobre su eje. Y el tiempo astronómico también se mide por años, que es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta a todo su periplo, a todo su círculo en torno al Sol. Ese es el tiempo inestructurado para el ser humano. De ese tiempo disponemos nosotros. Algunos pocos sabemos estructurar. Yo aprendí a hacerlo, por supuesto. Y otros lo tienen, tú, yo, él, aquellos, todos tenemos el mismo tiempo astronómico, sin excepción. Cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, cada hora que pasa, es el mismo tiempo para todos. Nada más que algunos lo sabemos aprovechar y otros no. Y cuando ya da la noche, nos acostamos con la impresión de chin, no me alcanzó el tiempo para todo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Como quisiera que el día tuviera 28 horas. ¿Sí? Pero pues aunque tuviera 30, de todas maneras, si no sabes estructurar tu tiempo, de nada sirvió. Así que entonces, el tiempo estructurado básicamente consiste, ojo, en tener una agenda. Por eso también se llama tiempo de agenda. Es una agenda, si no tienes un teléfono inteligente o una computadora, puedes llevarla a mano, pero es una agenda que se cumple. No de modo rígido, pero sí cuando menos sirve como un gran indicador para que esa agenda tenga una estructura. ¿Cuáles son entonces las exigencias de la estructuración del tiempo, dado que somos seres inmersos en el tiempo? Bueno, pues la primera es que el tiempo tenga un significado existencial, algo que produce estados depresivos intensos por la falta de endorfinas entusiásticas. Es lo que los ingleses llaman spleen, los argentinos llaman fiaca, los franceses llaman anxiété y los mexicanos caviar, es decir, hueva del esturión. Entiéndase el doble sentido de la expresión. Sí, y bueno, esto para evitar justamente estos sentimientos tan destructivos respecto del uso del tiempo, nuestro tiempo, primera exigencia, tiene que tener una fuerte carga existencial. ¿Qué significa carga o significado existencial? Que nos parezca muy importante. Muy, muy importante. Les voy a contar algo muy chistoso que sucedió en días pasados, que ilustra perfectamente
este asunto que trato de decirles. Tengo una nietecita de 4 años que se llama Isabel y platicando con su abuela y con su mamá, la mamá en vivo en un chat que yo estaba viendo de reojo, la niña de 4 años, al escuchar la broma de su mamá, contestó así: mamá, esto es una cosa muy seria. ¿Sí? Se puso muy seria. Estaban hablando de algo que era una forma de chacotear sobre algún asunto y ella le llamó la atención a la mamá y la abuelita diciendo: no, esto es algo muy serio. Una niña de 4 años nos da una lección maravillosa de cómo el tiempo para ella en ese asunto, en ese momento, era algo muy serio. Después le he hecho la broma un par de veces de: oye Isabel, ¿y esto es muy serio? ¿Tu cumpleaños que va a ser el 22 de octubre es muy serio? Y pone una carita de seriedad y dice: sí, abuelo, es muy serio. Es un asunto muy serio. Con la misma claridad que una niña de 4 años puede percibir la seriedad de un asunto, nosotros tenemos que percibir la tremenda seriedad del tiempo. ¿Por qué? Bueno, miren, hay un dicho que voy a soltar aquí. El dicho viene de España, desde, no sé desde cuándo, pero es milenario. El dicho dice así: el tiempo perdido, los santos lo lloran. Y el tiempo es como el agua de un río. La misma agua nunca volverá a pasar por la misma piedra, por el mismo remolino, por el mismo cauce. Pasará agua, seguirá pasando agua, pero nunca serán las mismas moléculas. Será otra agua. Igual, es imposible, ojo, es imposible recuperar el tiempo. Ya se fue. Cada momento que sucede, el tiempo se va. Y el tiempo, desde un punto de vista físico, en la física ya sabemos que es un punto en el espacio con relación a otro punto en el espacio. Lo que tardas en transportarte de aquí a acá se llama tiempo. ¿Sí? Así lo definen los físicos. Bueno, pero en psicología no. En psicología les voy a explicar con otro ejemplo muy distinto lo que es el significado existencial, que el tiempo tenga significado existencial. Hace un momento comenzó un partido internacional de México contra Guatemala y en el primer minuto, lo alcancé a ver de reojo en mi otro celular, México marcó un gol. Ahora vamos a ver desde ese punto de vista deportivo cómo viven el tiempo los guatemaltecos y cómo viven el tiempo los jugadores mexicanos. ¿Qué pasaría si pasan 89 minutos sin que ninguno de los dos equipos vuelva a anotar? ¿Cómo le parecería al equipo de Guatemala el último minuto? Un instante. Un instante. Y resulta que el equipo guatemalteco está encima del equipo mexicano buscando anotar. Y el portero rechaza y el defensa rechaza y el gol no cae. Pero mientras no cae o sí cae, ese minuto, ¿cómo lo viven los mexicanos? Como una eternidad. ¡Chin! ¿Por qué no se acaba? ¡Chin! Que ya se acabe. Árbitro vendido, ya pita, ¿no? Y los espectadores, ¿cómo viven? Si son guatemaltecos, ese minuto pues, se les va como un segundo, y si son mexicanos, ese minuto les parece una eternidad. Ese es tiempo significativo. Eso tiene una carga existencial. Voy a poner otro hecho muy real. Si ustedes echan la vista hacia atrás, traten de recordar el momento en el que abrieron los ojos a su propia existencia. La primera vez que se dieron cuenta del yo. Yo existo. Yo soy. Yo aquí estoy. ¿Sí? Yo me di cuenta de que yo existía por ahí de los 3 años. Una mañana que mi papá subió y yo tenía hambre y sin palabras señalé la boca señalando pues que tenía hambre con el dedo.
Y entonces me acuerdo muy bien que él dijo, me apachurró el ombligo y le dijo, este es un timbre y vamos a llamar a tu nana para que ya te suba la leche. Mi mamá no, porque estaba teniendo, creo que a mi segundo o tercer hermano, ¿no? Nacíamos con mucha velocidad. Y me acuerdo muy bien de ese momento. Si yo echo la mirada hacia atrás, ¿cuánto tiempo ha pasado entre que me di cuenta a los 3 años de que yo estaba vivo y ahorita? Les puedo decir que es un nanosegundo. Un nanosegundo. Un instante. Pero si yo echo mi vista hacia adelante y estoy esperando que algo ocurra con mucha ansiedad, ¿cómo vivo esos minutos de ansiedad hasta que algo suceda? Puedo decir que los vivo como una eternidad, como una tortura. Y pido a Dios que pase el tiempo. Otro ejemplo, cuando alguien está con su novia o con su esposa o con un ser muy querido, pero más que nada es un enfoque romántico. Y pone una canción como la que yo ponía por allá, muy chavo. Reloj, no marques las horas para que nunca se vaya. ¿Por qué? Porque cada instante con la novia en turno, ¿sí? Pues parecía un santiamén. Se iba demasiado a prisa. Pero cuando ya te casas y la señora te está molestando, te puede parecer una eternidad. O cuando la suegra llegó a tu casa y no se va, te puede parecer una tortura infernal de muchos siglos, ¿no? Por eso decimos que el tiempo es la conciencia de la sucesión de instantes. ¿Cómo lo están viviendo? En esos momentos de su vida, ¿cómo viven su tiempo? Bueno, yo los invito a realmente buscar vivir su tiempo con un alto nivel de significado existencial. Así como la chiquita de 4 años, Isabel, que dice, esto es una cosa muy seria. Esto que estamos viendo es un asunto muy serio. Bien, cuando el tiempo pasa sin contenidos significantes, las defensas y la salud pueden desplomarse, al igual que el tono muscular, y es cuando decimos, estoy cansado de no hacer nada. O como cuando llegamos de vacaciones, después de 8 días, 15 días, tal vez hasta un mes, los riquillos que se pueden dar ese lujo, ¿qué tienen que hacer cuando regresan de vacaciones? Pues descansar de las vacaciones. ¿Por qué? Porque ya en la rutina hasta se aburren, ¿no? De tener que volver a la cotidianeidad de la vida. Bien, entonces, seguimos con las exigencias del tiempo. El tiempo, el estructurar tiempo, ojo, por favor, todos, porque si no, aquí es donde nos podemos perder. Estructurar tiempo debe, conviene, exige representar un esfuerzo intencional. No podemos dejar que el tiempo se vaya. Tenemos que agendar, tenemos que estructurar, tenemos que repartir el tiempo. Es propositivo. Es como el que tiene una brújula y decide ir en cierta dirección deseada. Para que no les pase aquello que le pasó a Alicia en el País de las Maravillas, que una tarde o un día X, corriendo, medio perdida la chamaca, llegó a una encrucijada donde había un montón de caminos. Y se atravesó en su camino el conejo de la suerte, que es un personaje de Alicia en el País de las Maravillas, que es un cuento. Pero no importa que sea cuento, es muy real lo que sucedió en esos momentos y que a nosotros nos puede estar sucediendo. Alicia, muy desconcertada, de pronto ve al conejo y le pregunta, oye conejo, ¿qué camino me aconsejas tomar? Y el conejo le contestó, pues depende de a dónde quieras ir. Y Alicia dijo, es que no sé a dónde ir. Y el conejo le dijo, pues entonces agarra cualquiera. Así de terrible puede ser en estos momentos de nuestra existencia si no tenemos la decisión de hacer un esfuerzo intencional y propositivo
como el que toma una brújula y decide ir en cierta dirección deseada, sabiendo que le va a llevar 4 horas, 3 minutos o probablemente toda la vida. Bien, como por ejemplo ayer en una reunión que teníamos sobre un movimiento que yo estoy encabezando, bueno, yo le puse el nombre, somos 8 dirigentes, ese movimiento del cual ya les platicaremos oportunamente de qué se trata, los vamos a invitar a todos. Se trata de refundar México, no un México neoliberal, no un México socialista y comunista, no un México fifí ni un México chairo, no un México ignorante, no un México que ignore su historia, sus tradiciones y sobre todo que ignore su ADN, su origen, su identidad y su destino, sino un México que tenga conciencia de lo que realmente es ser mexicano. Y este proyecto se llama Movimiento Viva Cristo Rey. Descarada, cínicamente, desparpajadamente católico. Que se sume el que quiera. Y el que no, pues cuando menos que no nos estorbe. Pero vamos por todo. Vamos por la paz, por la libertad, por la salud. Vamos por la familia, por la vida, por la fe, por la independencia y por todo lo que está representado en nuestra bandera nacional. Independencia, religión católica, apostólica romana, con exclusión de toda otra, y unidad de todos los mexicanos, en torno a un destino común. Y discutíamos, ¿y esto cuánto va a durar? Bueno, puse un ejemplo al grupo directivo con el que estábamos reunidos. ¿Cuánto duró España en reconquistar su tierra después de la invasión de los moros? Pues duró 7 siglos. No importa cuánto tiempo duremos en reconquistar México para los mexicanos. Los voy a invitar a todos en su momento. Todavía no es oportuno. Estamos escribiendo los estatutos, los objetivos, la visión, la misión, la estrategia, los principios, las virtudes, los valores para este macro proyecto que si lo lanzamos ahorita en nuestras redes puede ser visto aproximadamente por 2.5 millones de personas. Esos son nuestros alcances de los 8 líderes. Pero queremos llegar a más de 30 y a más de 60. Y queremos llegar a todo México para salvar a México a corto plazo del socialismo, del comunismo y de volver a ser y de seguir siendo, mejor dicho, esclavos de una tiranía que ya dura casi 2 siglos, desde 1824. Y es la tiranía que nos impuso la masonería a la caída de Iturbide. Entonces, cuando me preguntan, oye, pero pues tú ya tienes 77 años, ¿cuánto más tiempo crees que puedas pelear por esto? Mi contestación fue, calculo que al ritmo que voy pueda vivir 100, otros 23. Pero si no vivo 100, no importa. El tiempo que Dios me regale, estaré dedicado con un altísimo nivel de entusiasmo, energía, dedicación y fuerza a salvar a mi patria. Entonces, mi tiempo tiene un altísimo significado, terriblemente trascendental. Y no hay tiempo, como decía mi madre cuando le preguntaba a su hermana Cuca, oye Lupita, ¿por qué tú nunca te enfermas? Fíjense lo que ella contestaba, no tengo tiempo. No tengo tiempo para enfermarme. Claro, con 11 chamacos, ¿cómo iba a tener tiempo para enfermarse, no? Entonces, no hay tiempo para perder. Este esfuerzo debe ser visto como aquello que le da a las cosas buenas, como decía la nieta, a las cosas serias, su nivel de impacto en la salud, en la alegría, en el amor, en el desarrollo propio y de quienes amamos. Este tipo de tiempo es llamado en nuestra escuela mexicana de psicología realista tiempo de agenda. Así que nadie se escapa de tomar, aunque sea una agendita de esas que venden por 50 pesos en Walmart,
o en alguna tienda de For Your Convenience, ¿no? Un Oxxo tal vez, una libretita, para que empiece a llevar su agenda cotidiana y procure cumplirla. Si no la cumplen, pues estarán tirando el recurso, el único recurso no renovable. El petróleo y la gasolina la podemos sustituir por viento o por luz del sol. Todo en la naturaleza se puede sustituir, una cosa por otra. Solo hay una cosa insustituible, el tiempo. No podemos poner nada en lugar del tiempo. Por eso repito, el tiempo perdido los santos lo lloran. Y por eso la enorme importancia de la oración de Antoine de Saint-Exupéry. Así que este tiempo de agenda, si quieren realmente aprender a ser la mejor versión de ustedes mismos, no hay salida a estructurar el tiempo y a seguirlo no rígidamente, pero sí metódicamente. Las exigencias del tiempo todavía hay otra, muy importante, que exista un equilibrio entre las diversas formas de estructurar el tiempo. Vamos a empezar a verlas. Hoy vamos a empezar a verlas. Repito, van a ser las mismas que expliqué el lunes, pero con un enfoque distinto para que ambos grupos se enriquezcan. De hecho, estoy utilizando un archivo distinto y los dos grupos tendrán los dos archivos. Tanto el que utilicé el lunes pasado, que tiene varias preguntas que todos van a contestar. ¿Qué sucedería si dejo de hacer tal cosa? ¿Qué sucedería si invitara a mi aburridísima esposa con la que tengo 30 años a tomar un café como cuando éramos novios? ¿Qué sucedería si le dijera a mi suegra, no vengas, me llevo a tu hija de paseo? No te quiero ver. No vengas a interrumpir la paz del hogar. ¿Qué sucedería? Veo que muchos se dan codazos, ¿no? Bueno, qué bueno. Entonces, existen 11 formas de estructurar el tiempo. Y es muy importante que haya un balance, un equilibrio entre estas diversas formas de vivir la vida dentro del tiempo. Lo que enferma, lo que deja de producir endorfinas y causa más bien la presencia de factores patógenos. Factores patógenos quiere decir factores de enfermedad. Acuérdense, la palabra patología quiere decir enfermedad. Lo que causa esta enfermedad, múltiples enfermedades de diversos tipos, es la pobreza, la falta de imaginación, la rigidez y la falta de oportunidades para vivir en una amplia gama de formas de vivir y de gozar de nuestro tiempo. Hay muchas personas que parece que nacieron para trabajar y viven para trabajar. ¡Qué mal! En psiquiatría se llama workaholismo. En español, trabajolismo. Solo saben trabajar. Y hasta los fines de semana están trabajando sábado y domingo y nunca tienen tiempo para intimar. No tienen tiempo para divertirse. No tienen tiempo para ver una buena película. No tienen tiempo para salir a dar la vuelta a la manzana de manita sudada con su cónyuge. No tienen tiempo para ver crecer a sus hijos. La última vez que alguien me dio a su hijo era un chaparrito de 60 centímetros. Y hoy que lo volvió a ver, ya mide 1,80. Pasaron 15 años. Pero para este trabajólico, parece que fue ayer cuando su hijo era un bebé y no lo vio crecer porque no le dedicó tiempo. Y no le enseñó nada. Y ahora se asombra de que sea un vago, drogadicto, nini, agresivo, retobón, malagradecido, ¿sí? Porque no le dedicó tiempo, porque no lo acompañó en su crecimiento. Además, no le enseñó nada. ¿Quién le enseñó a ese chamaco lo peor de la vida? Pues los cuates de la cuadra, la pandilla, los cholos, los chairos,
los pandilleros, los vagos, los ninis, ellos sí tenían tiempo. Pero, ¿qué tipo de tiempo? Ociosidad. Y lo echaron a perder porque ni papá ni mamá, los dos trabajando, es muy probable que ahora, es más, hay familias en muchas partes del mundo, yo las he visto más que nunca en el sur de Estados Unidos, California, Arizona, Texas, hay familias en las que la mamá tiene 2 trabajos y el papá tiene 2 trabajos para alcanzar a pagar los biles. O sea, los biles, las facturas, ellos dicen biles, ¿no? ¿Y por qué? Porque prefieren tener un auto del año, una casa bonita, en un buen lugar, en un buen bulevar, que tener un hogar. Aunque a las puertas esté una carcachita, un bochito, un suro austero, o esté en un barrio de clase media baja, no. Como te ven, te tratan, dicen ellos. Y prefieren gastarse la vida los primeros 30 o 40 años en hacer una fortuna, en tener una gran casota, y luego en los siguientes 5 o 6 años se gastan todo lo que juntaron para pagar las medicinas, los tratamientos o las operaciones de sus enfermedades que contrajeron precisamente por no estructurar saludablemente su tiempo. Piensen, no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir y requiere un equilibrio, un balance. Y este equilibrio y este balance se va a derivar justamente de que aprendamos en estas 3 sesiones, tal vez 2, veremos cómo avanzan, a estructurar un tiempo balanceado, inteligente, con un gran significado, para que todos, como algo muy serio, mejoramos nuestra calidad de vida y aprendamos a descubrir la mejor versión de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a comenzar a ver las diferentes formas de estructurar el tiempo. La primera forma de estructurar el tiempo se llama rituales. Un ritual es una forma repetitiva y estereotipada de relación interpersonal. Su aspecto positivo que lo tiene es que nos ahorran tiempo. Si tú llegas a tu trabajo y vas a pasar por una fila de 30 escritorios, pues haces un ritual. Hola a todos, ya llegué. Buenos días, ¿cómo están? Y te vas a tu lugar. No vas a saludar uno por uno a su escritorio, porque eso te llevaría 30 minutos. ¿Sí? Para ahorrar tiempo, sueltas un ritual que es válido. Hola a todos, buenos días, ya estoy aquí, ¿qué se les ofrece? Y cuando te vas, tienes la cortesía de efectuar el ritual de despedida. Muy buenas tardes a todos, hasta mañana, Dios los bendiga, que les vaya bonito, chao, y te vas. ¿Por qué? Porque tienes prisa de llegar a tu hogar. O a lo mejor tienes prisa de irte por ahí de picos pardos, no lo sé. Pero usas otro ritual. Hay rituales de despedida, rituales al despertar, ¿sí? Como aquel famoso chiste, hay que ponernos de buenas, ¿no? Que en los primeros días del matrimonio le dices a tu señora, ¿cómo amaneciste, vieja? Y ella te dice, bien, mal, dormí, no dormí, estoy contenta, lo que sea, ¿no? ¿Cómo amaneciste, vieja? Pasan los años y ya no le dices, ¿cómo amaneciste, vieja? Le dices, ¿cómo amaneciste, vieja? Nada más cambiaste la coma, ¿no? Y pasan otros 10 años o 20 y ya no le dices, ¿cómo amaneciste, vieja? Sino que le dices, ¿cómo? ¿Amaneciste, vieja? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca hubo intimidad, nunca hubo verdadero amor. ¿Qué es lo único que hubo? Rutina. El mismo burro que todos los días hace andar con la misma carga a la misma persona. El mismo beso en el mismo lugar, en el mismo cachete, de la misma forma y a la misma hora. Ya se volvió ritual tu existencia. Ya se volvió brutalmente aburrida. Por eso algunos dicen, estoy en desacuerdo, pero así lo dicen, que el matrimonio es como 2 minutos, no, como 7 minutos, ¿sí? Así se va la vida, como 7 minutos, pero debajo del agua.
con las narices metidas en la vacinica o no sé dónde. Así viven su matrimonio. ¿Por qué? Porque no tienen el tiempo estructurado. Y entonces pues todo les parece aburrido, les parece una tortura. Chin, ya llegó la suegra, chin, ya llegaron los enanos. Hay muchas mamás que en verano dicen, qué maldición que los niños estén de vacaciones. Y ya cuando se van a la escuela, ay, bendito sea Dios, que ya se fueron a la escuela. Ahora en este lapso de encierro, desde marzo, por ahí del 21 de marzo, hasta hoy, pues ya son un chorro de meses, ¿no? A ver, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses cuando menos. Para la mayoría de los habitantes de la planeta Tierra, encierro forzoso, en algunos lugares no tan limitado, pero en otros muy limitado. ¿Y qué ha sucedido? Fíjense, los embarazos no deseados en México han crecido el 38%. ¿Qué no tienen algo mejor que hacer? Pues no, más que fornicar, ¿no? Porque ni siquiera es hacer el amor. Si es no deseado, es fornicación. Si es verdadero amor, se está abierto a la vida y si hay un embarazo, ese bebé es bienvenido, es más, desde antes de la noticia de que hay embarazo. 38% más en México de embarazos no deseados. 52% más de suicidios y 80% más de llamadas a ciertos números de emergencia por violencia intrafamiliar. Imagínense nada más la terrible forma de estructuración del tiempo de la inmensa mayoría de los, ¿qué? ¿Hogares? No, encierros en este país. Si fueran verdaderos hogares, ¿qué hubiera sucedido? Embarazos deseados, no incremento de la violencia, sino incremento del amor y la ternura, porque se aprovecharía el tiempo en otra forma muy distinta a la que tiene la mayoría de las personas que no saben aprovechar su tiempo. El aspecto negativo entonces de los rituales, sobre los cuales no profundicé mucho en la sesión de lunes, para que también ellos escuchen esto, aparte de ustedes. El aspecto negativo es que inhiben pues la creatividad y la intimidad. ¿Queremos salvar nuestro matrimonio? Evitemos la rutina, vivamos la intimidad. No me refiero nada más ni principalmente a la intimidad física, corporal. Me refiero sobre todo, como lo vamos a ver en su momento, a la intimidad afectiva, a la intimidad en donde tiene aplicación aquella hermosísima frase de uno de mis filósofos favoritos, Paul Claudel, que dice así: conocer verdaderamente a alguien hace imposible no amarlo. ¿Por qué no amamos a alguien? Papá, mamá, hermano, hijo, cónyuge, suegra, el que sea. Porque no lo conocemos. El desamor surge del desconocimiento. El desconocimiento surge del exceso de rituales. Hay familias que no saben más que vivir así. Rituales de ingreso, rituales de arreglo personal. Ahora tenemos una clase sociocultural acá en México y en Estados Unidos y en general en todo el planeta, que son los metrosexuales. Un metrosexual es un tipo de sexo masculino que invierte un par de horas mínimo en su arreglo personal. Escoger su ropa, bueno, levantarse, hacer un poco de ejercicio, entrar al baño, ahí se está las horas debajo del agua tibia, sale, se rasura, se peina, se arregla la barba, el bigote, escoge la ropa, etcétera, 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 y todo eso le lleva 2 horas. Se llama metrosexual, es un adorador de sí mismo. Cuando más se tarda una persona adulta, inteligente y generosa y atenta a los demás, no le lleva más de 15 minutos, desde que abre el ojo hasta que está dispuesto para irse a trabajar. Claro, a lo mejor hay que añadir el desayuno, ¿no? Bien,
Entonces, muchas parejas hoy están en riesgo más que nunca porque le dan demasiada importancia al arreglo personal, a las despedidas, a obtener información. Siempre están con su celular. ¿Cuál es el vicio principal hoy de chavos y no tan chavos? Lo definió Donald Trump con un informe que le dio la Secretaría de Salubridad allá en Estados Unidos, no sé cómo se llama, acá se llama Secretaría de Salubridad, allá sepa Dios, pero le dijeron, tenemos un síndrome, una enfermedad nacional, y ya le pusimos nombre. Señor presidente, necesitamos que decrete que esto es una emergencia de seguridad nacional. Se llama adicción a las pantallas. El síndrome de las pantallas, en donde cientos de millones de ciudadanos navegan y naufragan todos los días y descuidan sus relaciones conyugales, sus relaciones filiales, sus relaciones paternales, sus relaciones fraternales, sus estudios, su cuerpo, su dieta, su físico, su salud, porque están fijos en la pantalla. Es un azote terrible. Ya incluso hay algunas naciones como Japón o Corea que han reportado personas que se caen muertas después de 72 horas de no despegarse de una pantalla. ¿Sí? No bebieron, no comieron, no fueron al baño, no se levantaron, no caminaron, ¡pum! Y no estamos hablando de uno o dos, sino de cientos de personas. Esto es un ritual que se hace enormemente largo. Entonces, y hay otros que se viven solamente a base de rituales por motivos clásicos. ¿Qué es un ritual clásico? Saludar de llegada, saludar de despedida, saludar de vez en cuando, preguntar cómo estás, pero nunca intiman. No podemos, pues, vivir a base de rituales. Conclusión, sirven para ahorrar tiempo, pero no para vivir la vida. Sirven para achicar los tiempos que serían muy largos de no usarse los rituales, pero no sirven para disfrutar de la existencia. No sirven realmente para conocer al prójimo, mucho menos para amarlo, porque solo amamos a quien bien conocemos. Esto no sirve para eso. Aconsejo entonces que revisen qué tanto abusan de los rituales y qué tanto abusan de los ceremoniales. ¿Qué es un ceremonial? Bueno, pues un ceremonial es un ritual largo que establece un intenso contacto sociocultural, mucho mayor que los simples rituales. Ejemplos, bodas, bautizos. Bueno, aquí está mal. Se debe escribir, no, se debe escribir bautismos. Bautismos, recepciones. A ver, tocayo, silénciame, por favor, esas carcajadas. Bailes, ceremonias cívicas, fiestas patronales, saraos, recepciones, qué sé yo. Todo eso son ceremoniales. Y hay familias que desgraciadamente solamente viven de ceremonia en ceremonia. Cada 8 días, cada 3 días, cada mes, ¿qué es lo único que les importa? El que se llama compromiso. Tenemos el compromiso de visitar, el compromiso de ir a una boda, el compromiso de ir a un baile, el compromiso de saludar a la tía Chencha que hace tiempo que no la vemos, el compromiso de salir a comer con tus hijos, el compromiso de, espérame, ¿y nosotros qué? Hagan una reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que, si estás casado, cónyuge, invitaste a tu cónyuge a salir solita o solito contigo? A cenar, a comer, a dar la vuelta a la manzana, al cine, sola, sin papá ni mamá, sin hijos, sin hermanos, sin pegostes, sin hijos, sin cuates. Muchos se ríen nerviosamente, claro, porque hace siglos que no lo hacen. Y así es como el amor se va muriendo, porque no le dedican tiempo exclusivo a su cónyuge, a su pareja.
Todo lo demás, cuando es pareja son dos. Tres ya no es pareja, es multitud, es meeting. No, hay que aprender a vivir en pareja realmente. Y hay que aprender a vivir no para trabajar, sino trabajar para vivir. Los ceremoniales, pues, tienen aspectos positivos. Sirven, lo estoy subrayando, lo voy a poner en rojo para que se vea mejor. Sirven para cohesionar una cultura familiar o social. Frecuentemente sirven para expresar sentimientos, emociones y valores muy profundos, sobre todo cuando se exaltan los valores de la nacionalidad o la religión, la cultura, el arte, etc. Muy bien. Voy a decir aquí algo que sucede mucho, por ejemplo, a los sacerdotes católicos o a los fieles que van a misa. Pues sí, van a misa, el sacerdote celebra misa, pero ya para el sacerdote es un ritual o es un ceremonial y ya no es una cosa tan profunda que le exige entrar en intimidad con nuestro Redentor. También para el católico que acostumbra ir a misa o a rezar el rosario o a soltar jaculatorias y oraciones, también el ceremonial puede ser algo que ya no tiene sentido en su profundidad. Ya es una costumbre. Para muchos rezar ya es como el perico, bla, 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 pero no hay oración. ¿Qué es lo que hay? Ceremonial, ritual. Por eso al principio cuando leí y oré el escrito cuyo autor es ese autor francés que ya he citado varias veces, dije, vamos a pensar cada palabra, vamos a reflexionar en cada enunciado, vamos a darnos cuenta profundamente de lo que estamos diciendo. Allí ya no hay ritual, no hay ceremonial, hay intimidad con Dios, porque nos estamos dirigiendo a Él al pedirle que nos dé la sabiduría, la virtud para distinguir lo esencial de lo secundario. Bien, podría decirse que en términos de ceremoniales, pues son los mismos tipos: despedida, fiesta, saludo, llegada, iniciación en algo, que los rituales. Tienen pues sus aspectos positivos, sus aspectos negativos, pero las personas que le dan demasiada importancia a estas dos formas de estructurar el tiempo, como dice Hamlet, algo podrido apesta en Dinamarca. Hay que buscar la raíz del mal. La tercera forma de estructurar, todavía más sobre ceremoniales, aspectos negativos, impiden la intimidad y el verdadero disfrute de la personalidad de los demás, pueden vaciarse fácilmente de su contenido, de su significado. Todo puede convertirse en ceremonia y el individuo, sometido al tren de su vida social, acaba por sentirse espantosamente solo en medio de la fiesta más brillante o de la reunión más divertida. Se mantienen en uso los ceremoniales porque existen muchísimas personas que ridiculizan a quienes no los siguen. Otros temen a la murmuración y creen que evitan el ostracismo, el aislamiento, siendo fieles seguidores de las pautas consideradas como obligatorias, aunque hayan dejado de ser adecuadas a la realidad. Después de los ceremoniales, tenemos otro problema con la estructuración del tiempo, que son lo que vamos a llamar actividades. Señoras, no quiero criticarlas a ustedes, no se sientan criticadas, pero muchas de ustedes o algunas de ustedes incurren en algo que les conviene cambiar y se llama activitis aguda. ¿Qué es la activitis aguda? Pues es la señora que siempre tiene tiempo para planchar, lavar, hacer de comer, barrer, acomodar la ropa, ir al súper, dejar la casa como tacita de té de la luna de agosto, reluciente, pero no tiene tiempo para sus hijos y su marido. Y ojo, tampoco tiene tiempo para ella y acaba noqueada por ahí de medianoche.
¿sí? Si es que no se pasa de la medianoche, incluso, ¿no? Ah, porque todavía tiene que poner otra lavadora de ropa o todavía tiene que alzar la cocina, ¿no? Porque además tuvo invitados a algún ceremonial. Las actividades son otra forma de estructurar el tiempo. Están al servicio de la supervivencia y la salud. Sí, tienen su cometido, claro, muy importante. Aspectos positivos preservan la vida y la salud. Aspectos negativos, su exageración lleva al activismo y a aunar la enfermedad o la muerte. ¿Sí? En el caso de los varones que tienen un exceso de actividades, pues les puede dar infarto a las coronarias, infarto al miocardio, y a las señoras lo que más frecuentemente les puede dar por el exceso de activitis, ¿sí? Pues es desviación de la columna, artritis reumatoide, o les puede dar cáncer en diferentes partes del organismo, porque no tienen ese tiempo maravilloso que vamos a analizar después, que es el tiempo de donde más salud se produce, que es el tiempo de intimidad, el tiempo de pasatiempos, el tiempo de diversión, sobre todo el tiempo de oración. Ah, no, siempre hay que estar haciendo algo como trompo chillador, ¿no? Como motor fuera de borda. Aguas, tu salud y tu vida está en riesgo. Papá, oye, me están pidiendo que si le puedes dar también un enfoque no solo a matrimonios o parejas, sino a qué hacen para los solteros. O sea, el Ah, mismo pues el ejemplo, soltero, ejemplos para solteros. pues es muy sencillo, preserva la vida y la salud, y si es un tipo lleno de activities que no está enfocado realmente a actividades, descuida aspectos esenciales de su vida, descuida la cultura, descuida el arte, la música verdadera, la religión, descuida la lectura, porque siempre está metido en actividades. Entonces, para el soltero es fundamental entender que la vida no son, lo esencial de la vida no son las actividades. Las actividades tienen que estar al servicio de la supervivencia y la salud. Pero aparte de las actividades, levantarse, bañarse, desayunar, ir al mercado, transportarse, ¿sí? Todas esas actividades, hay otras muchísimas cosas que hacer. Leer, escuchar música, conversar, intimar, disfrutar obras de arte, ir a un museo, hacer ejercicio, que no es actividad, es otra cosa, es un pasatiempo. A menos que seas un atleta profesional, en ese caso sería trabajo. Pero si haces ejercicio como aficionado, es un pasatiempo extraordinariamente saludable. No hemos llegado ahí. Bien, espero que haya contestado la pregunta. Nuestra cultura es una gigantesca fábrica de actividades patológico-destructivas, voraces, insaciables, un tanto caníbales, que han perdido su ubicación dentro de una estructura equilibrada de valores. El delirio de actividades es una forma de aturdirse para evitar el enfrentamiento consigo mismo. Yo le preguntaría al soltero, ¿cuánto tiempo dedicas a estar solo? Sí, solo. Y a pensar sobre tu propia vida. 5 minutos, 50 minutos, diariamente. Enfréntate contigo mismo. Saca la pata del acelerador y piensa en tu vida. Sería un magnífico antídoto contra esa enfermedad de la activitis aguda. Porque el delirio de actividades es una forma de aturdirse para evitar el enfrentamiento contigo mismo. Y es también una forma de procurarse estímulos baratos que nos dan una sensación de estar vivos. Les voy a poner un ejemplo de lo que está sucediendo en estos momentos en España. ¿Saben por qué hubo un terrible rebrote del virus de la peste chino comunista en España? Porque los jóvenes no se pudieron aguantar de estar en sus casas. Y salieron a las fiestas, salieron a los antros, salieron a las actividades que implican estar a 30 centímetros del prójimo, y ya España rebasó a muertos en número de enfermos. Y hoy se está dando la orden ejecutiva en Madrid
de volver a encerrar a 15 millones de españoles y tal vez en una semana más a todo el país, nuevamente, porque los jóvenes adictos a las actividades extrovertidas, sociales, laborales, de diversión, de despapalle, de darle alegría al puerco Macarena, no se pudieron aguantar. Y salieron y se volvieron a contagiar. Eso es la última noticia de lo que está pasando en la madre patria. Qué terrible. Y el bicho es real. Hay algunas personas, les tengo historias muy trágicas, haciendo un pequeño paréntesis. Conozco ya, no los tengo en mi cabeza, pero los he leído en las noticias en el último par de meses. Personas del mundo de la farándula, artistas muy famosos, que negaron rotundamente la existencia del virus. Van 6 muertos famosos. 3 de ellos en Hollywood, los otros en Europa. Acá en México, varias actrices que negaron la existencia del virus, se enfermaron, la libraron, ¿sí? Y ahí andan, pero con secuelas que no es necesario que hubieran contraído. Y también, aparte del mundo de la farándula, famosos deportistas, futbolistas, basquetbolistas, beisbolistas, que incurrieron en ese terrible error del negacionismo, no se quisieron aguantar, se lanzaron a sus actividades y perdieron la vida. ¿Y por qué son famosos ahora? Ah, pues porque negaron el bicho y se murieron del bicho. Así de simple. Por esa razón es que para todo mundo, en una época como esta de tanto riesgo para la salud, tenemos que reagendar nuestras actividades. Por ejemplo, un servidor, yo cambié totalmente mi forma de trabajar. En estos 6 meses he dado una conferencia virtual, cuando antes daba una diaria. Y viajaba constantemente a ciudades mexicanas y de Estados Unidos. Constantemente. Más de la mitad de cada mes. Y ahora que tengo 6 meses sin salir, pues todo es por este medio. Es una forma inteligente de enfrentar una pandemia que sí fue planeada, fue creada, fue sembrada por muchos motivos geopolíticos de los cuales ya alguna vez platicaremos, pero es real, ¿eh? Existe y mata. Y me consta. Entre las personas que yo conozco, ya llevo una lista de más de 30 muertos. Porque no quisieron cuidar e incurrieron en actividades que hubieran podido suprimir o posponer. Bien, tenemos todavía dentro de las actividades, proveen caricias sustanciales, sí, pero en su mayoría condicionales, vinculadas con la tarea en curso, positiva por los logros, negativa por los errores. Si haces bien las cosas, obtienes caricias positivas. Si haces mal las cosas, obtienes caricias negativas o descalificaciones. La importancia de las caricias que se reciben mediante la actividad la podemos calibrar a ver el drama que supone para muchas personas su jubilación. ¿Sí? Muchas personas que ya no tienen actividades porque ya se jubilaron, se deprimen, se enferman y se mueren. Cuando a mí me preguntan, ¿y tú no te vas a jubilar? No, fíjate, quiero seguir vivo. ¿Cómo ves? ¿Sí? Por eso no voy a dejar de trabajar hasta el último segundo de mi vida. Pero claro, buscando el equilibrio del trabajo con otra multitud de formas de estructurar el tiempo. Porque no se vive para trabajar. Después de las actividades, entramos a la forma número cuarta de estructurar el tiempo. Y es el trabajo. Vamos a definir trabajo como toda actividad remunerada. Ojo, si te remuneran por lo que haces, es trabajo. Por la producción, creación y comercialización de un bien o de un servicio. Aspecto positivo. El trabajo le da sentido y valor a la existencia y es la oportunidad fundamental para desarrollar talentos y virtudes. Bueno, acá en México se usa mucho una frase que me parece absurda, pero que dice así:
es tan malo que hasta te pagan por hacerlo. Porque ¿quién trabajaría si no recibiera una paga? Y ese es un enfoque fatalista. A ver, yo de niño aprendí del catecismo que el género humano tuvo que empezar a ganarse el pan con el sudor de su frente a raíz del pecado original. Porque perdimos la sabiduría, perdimos la inmortalidad, perdimos la impasibilidad del cuerpo y perdimos la agilidad que les permitía a aquellos primeros seres humanos transportarse sin necesitar rueda ni transporte. Bueno, y entonces tuvimos que sudar la gota gorda para sobrevivir como especie. Pero en realidad, si lo observamos el trabajo, queridos amigos, no es una maldición. Lo es cuando es en exceso, cuando es un abuso, cuando es trabajolismo o workaholismo, como se dice en inglés. Pero es una verdadera bendición tener trabajo. Pero ¿cuál es la condición para que el trabajo sea una bendición? La condición es que lo veamos como la fuente, la oportunidad fundamental para desarrollar nuestros talentos y nuestras virtudes. No es el trabajo bien visto por un adulto equilibrado, no es la oportunidad de ganar dinero. No, esa es la consecuencia. Pero el objetivo de trabajar es servir con nuestros talentos y nuestras virtudes. Y ojo con lo que voy a decir despacito. Mediante el trabajo, el buen creyente, el buen cristiano, completa la obra de la creación. Para eso Dios nos hizo trabajar. Para reparar la creación que en cierta forma destruimos y alteramos al desobedecer el orden que Dios había creado. Por eso se habla que al final de los tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga de nuevo, pero esta vez a juzgar a vivos y muertos, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la creación será renovada y dejará de ser hostil y dejará de haber destrucción y muerte. No solo para el género humano que se salve, sino para toda la creación. Porque por el pecado del hombre entró la muerte a la creación, al universo. Regresándome al concepto fundamental, pues, si el trabajo se convierte en un fin y deja de ser un simple medio, entonces el trabajo enferma neuróticamente. Y hoy tenemos en México una cifra espantosa. El 86% de la población laboral está distresada. En términos populares, estresada. Pero acuérdense que ya definí, y lo repito, por si lo olvidaron, los tres términos que terminan con tres. Eustrés, distrés y estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es la respuesta del organismo ante un esfuerzo que necesita hacerse. Si un futbolista, un deportista, un ancianito que va caminando por la banqueta, o un niño que está empezando a aprender a caminar, no tienen en su cuerpo cierta dosis de estrés, no pueden ni jugar, ni caminar, ni divertirse, ni hacer nada. El estrés saludable es una fuerza para hacer cosas. Sirve para actividades, para defenderse, para correr, para hacerse el huertito, para resolver broncas, para levantar muchos kilos de peso que no podríamos levantar si no tuviéramos estrés. Entonces, el estrés bien entendido está al servicio de la salud y de la vida y de la capacidad de defenderse de adversarios inmateriales, de adversarios materiales, corporales, de adversarios de cualquier tipo. Luego tenemos el eustrés, que es el entusiasmo. Lo ideal es mantenernos durante el día eustresados. ¿Qué quiere decir? Con entusiasmo.
¿Y cuál es la traducción más correcta de la palabra entusiasmo? Muchos que no la saben se van a asombrar. Bueno, entusiasmos viene del griego que significa Dios con nosotros, Dios conmigo. De ahí viene la palabra entusiasmo. Entonces, si yo cada vez que hago un servicio, cada vez que hago un esfuerzo, cada vez que hago algo valioso, cada vez que produzco algo importante, cada vez que rindo un informe, cada vez que hago un beneficio benevolente a mi prójimo y tengo conciencia de que ese trabajo me acerca a Dios, estoy entusiasmado. Las personas que vivimos entusiasmadas no tenemos tiempo, como decía mi madre, no tengo tiempo de enfermarme, no tengo tiempo de aburrirme, no tengo tiempo de sentir que mi vida es inútil, no tengo tiempo para deprimirme. Esas son las enormes ventajas del entusiasmo, del trabajar para el servicio del prójimo, dándole gloria a Dios. Como decía mi viejo lema de mi vieja escuela preparatoria, ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios, quod melius illac, buscad siempre lo mejor. Y como era una forma de vida que nuestros maestros, en aquella época magníficos maestros jesuitas, nos transmitían con su ejemplo, pues no había tiempo para el alcoholismo, la drogadicción, la fornicación, la depresión, la vagancia, la tristeza o el aburrimiento. No, no había tiempo. Había tiempo únicamente para construir la ciudad de Dios en el planeta Tierra, tal vez en nuestro metro cuadrado de acción. Pero ese es el verdadero sentido del trabajo. Acercarnos a la conquista de nuestro último fin, poniendo al servicio del prójimo nuestros talentos y nuestras virtudes. Y eso está al alcance de cualquiera, ¿eh? Del barrendero, de la cocinera, del ama de casa, del médico, del cirujano, del político, del deportista, de cualquiera. Nadie carece de la oportunidad de darle a su trabajo este significado. Ya lo saben. Esto que hoy es un conocimiento teórico, procuraremos convertirlo en hábitos de trabajo que a todos nos lleven a vivir de esta manera. Convertir el trabajo en la oportunidad de desarrollar talentos y virtudes para alcanzar nuestro último fin. Todavía más sobre el trabajo. La necesidad y la capacidad para trabajar están íntimamente ligadas entre sí, desde que el hombre perdió el estado de bienaventuranza como lógica consecuencia de su ruptura con el orden creado. Algunos sienten el trabajo como si fuera una maldición divina, pero otros, como a un servidor, nos parece un excelente medio para obtener una autorrealización personal. Son estas personas, para quienes trabajar en una tarea específica significa algo mucho más importante que la simple obtención de capacidad económica, puesto que al mismo tiempo que logramos remuneración, entran en intimidad con su vocación misma. Sí, yo entro, tú puedes entrar en intimidad con tu vocación misma. Y vocación quiere decir llamado de Dios. Vocare, del latín llamado. En tu papel trascendental en la existencia. Y entonces tu trabajo se vuelve extraordinariamente productivo. Muchísimo más productivo y fuente de salud, de plenitud, de realización, que si lo ves como una maldición bíblica. Hay dos formas que acá en México se usan mucho. Todos los viernes los flojos dicen, gracias a Dios ya es viernes. Y todos los lunes dicen, chin, otro maldito lunes. Qué mal ven la vida. Espero que nadie en el grupo, a partir de esta explicación, vuelva a dar las gracias porque ya es viernes y mañana no hay que ir a trabajar. O porque ya es lunes y chin, mañana hay que ir a trabajar.
No, señores. El trabajo visto de esta manera es una bendición. Y más cuando muchos lo han perdido. Y qué desgracia, ¿no? Nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido. Luego tenemos otra forma maravillosa de estructurar el tiempo. Se llama pasatiempos. Aquí en letras negritas, ven luego que resalta, los pasatiempos son un seguro a favor de la salud mental. Los que tenemos uno o varios pasatiempos, tenemos muchísimo más cordura, muchísimo más equilibrio emocional que los que no tienen pasatiempos y solo tienen trabajos, actividades, rituales, ceremoniales, pero no tienen pasatiempos. Ejemplos: la lectura, tejer bien, ¿sí? Lo mismo una chambrita para tu nieto, para tu hijito, que una gran túnica para ti mismo, que un rebozo rebozado, con filigranas extraordinariamente bien bordadas, como suelen hacerlo los indígenas de Nayarit, por ejemplo, que son maestros en el arte de bordar. El pasatiempo puede ser un deporte que no se juega de manera profesional. El deporte puede ser armar rompecabezas complicados, jugar ajedrez, no para ganar dinero ni para exhibirte en la televisión. Jugar ajedrez para poner a funcionar tu cerebro. Sí. Y la vida se parece mucho al ajedrez. Y el ajedrez se parece mucho a la vida. El que juega ajedrez y lo juega bien, se puede decir que domina el arte de vivir. Porque el ajedrez nos enseña a actuar racionalmente, fríamente, estratégicamente, calculadoramente y, repito, cautelosamente. Todo eso son pasatiempos. Sirven para desarrollar actividades que requieren esfuerzo especial, tiempo, costo y dedicación, pero que además son placenteras, pero no remuneradas. ¿Cuál es la diferencia entre un pasatiempo y el trabajo? Que el trabajo es remunerado y el pasatiempo no. Requieren cierto nivel de especialización, cuyo fin es divertirse, pasar el tiempo y conseguir reconocimiento y caricias. ¿Sí? Bien. Todavía dentro de los pasatiempos tenemos otros conceptos fundamentales. Los pasatiempos mantienen la salud por la gigantesca oleada de endorfinas que producen. Sirven para alejarse de actividades destructivas y de juegos psicológicos peligrosos. Esto de juegos psicológicos es un tema que no veremos hoy, está dentro de la estructuración del tiempo, es para sesiones próximas. Pero también es cierto que la mayoría de los pasatiempos proporcionan una cantidad tal de gratificación que acaban por alienar al sujeto que las practica si no se da una de las condiciones que dije al principio: balance. Por ejemplo, tengo un conocido de la prepa, no puedo decir que sea mi amigo, que se dedicó muchos años a coleccionar timbres postales. Y era tal su obsesión que su esposa acabó dejándolo. Eso sí, tiene la mejor colección de timbres que alguien haya podido juntar. Timbres de los lugares más extraños de la tierra, que incluso llegaban a costar miles de dólares o docenas de miles de dólares. Él prefería gastarse su dinero en eso que comprarle a su esposa una buena lavadora, o cambiarle la sala que ya estaba desvencijada y toda roída hasta por ratas. Literal, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando el pasatiempo no tiene equilibrio, se vuelve una maldición para la propia persona y para quienes la rodean. Hay otra persona que también, de la prepa donde yo estudié, que colecciona discos de los Beatles, de aquellos discos de 33 revoluciones o 45 revoluciones. Bueno, tiene un disco que consiguió en $100,000 en Inglaterra, de los primeros discos que grabaron los Beatles, allá por 1960 y tantos, ¿no? Y da su vida por eso.
Sí, es un pasatiempo, pero ya le costó 2 divorcios. Además, es un súper especialista en la música, no nada más de los Beatles, sino del rock. Su vida es el rock, pero está solo y derrotado. Eso sí, besa sus discos, ¿no? Y sus pósters de los Beatles. Pobre cuate. Perdió el sentido de la verdadera significación de la existencia. No lo pierdan, no exageren con sus pasatiempos. Hay que ser equilibrados. Un sujeto, conozco otro que por estar tratando de sintonizar una lejana estación transoceánica de Australia, se olvida que tiene que comer, que tiene hijos, mujer, que están hartos de la exageración con la que practica su pasatiempo. ¿Cuál es su pasatiempo? Radioaficionado. Pero no para oír la charrita del cuadrante, no, no, no. Para escuchar qué dicen los indígenas australianos en Canberra, ¿no? En algún lugar perdido de la tierra como Tanzania o Timbuktu o qué sé yo. Ese es su pasatiempo. Bueno, como no es equilibrado, perdió a su familia y ahora pues él se contenta solito con oír las cosas que dicen a veces en idiomas que ni siquiera entiende. Tenemos luego el ocio. El ocio, el divino ocio. ¿Qué es el ocio bien entendido? En el ocio no hay actividad. En el ocio no hay pasatiempo. En el ocio no hay trabajo. En el ocio no hay ritual. En el ocio no hay ceremonial. ¿Qué hay en el ocio? Contemplación. Es el tiempo en el cual se contempla la existencia y se reconocen los valores universales. Aspectos positivos. Permite el resurgimiento de la cultura, del arte, de la religión y de las manifestaciones superiores del espíritu del ser humano. En el ocio, por ejemplo, en el mundo griego de la antigüedad, surge la filosofía. ¿Cómo estaba? Quiero que imaginen todos el primer griego, porque es en Grecia donde surge la filosofía, el primer griego que contempla la existencia y se convierte en un filósofo. Tal vez no sabemos su nombre. Los más antiguos, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, ¿sí? Pero antes que ellos debe haber habido un ser humano sentado en alguna piedra o tirado en un campo verde de hierba fresca, donde no había calor ni frío, no tenía hambre, no le pegaba el sol muy duro, no estaba incómodo, no había un animal peligroso cerca de él, ni hormigas que lo estuvieran molestando, y de pronto se preguntó, ¿y qué diablos hago aquí? No me refiero al lugar geográfico donde estaba, sino en la creación, en el planeta Tierra. ¿Qué hago aquí? Vivo, consciente, conocedor de mí mismo. ¿Qué hago aquí? Ese es el primer filósofo. ¿Qué estaba haciendo? Nada. Estaba en el ocio. ¿Cuánto tiempo le dedican al ocio? No hay tiempo. Ahora todo es strong for life. Estrangulamiento para sobrevivir. Qué mal. Muchas personas se enferman porque no tienen tiempo para contemplar la existencia. No tienen tiempo para contemplar sus sentimientos, contemplar a su familia, contemplar su profesión, contemplar el planeta, contemplar la creación, contemplar un bello cuadro, una bella estatua, disfrutar una obra de música. Como no hay tiempo para eso, pues entonces no hay tiempo para pensar quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. ¿Y quién hizo todo esto? Hay personas que descubrieron a Dios así, en el ocio. Así lo descubrió Sócrates, al Dios en el que nosotros creemos. Él no conoció a Cristo, pero sí conoció al Dios único, ¿sí? Al que los griegos llamaron Teos. Con este tiempo, Grecia construyó la civilización más asombrosa que la humanidad haya visto, de la cual somos herederos y que no hemos sabido reconocer ni valorar realmente. El ocio, el hombre de nuestra cultura actual ignora generalmente, pues, que el ocio es valiosísimo.
Y es una de las formas más baratas y menos complicadas de descansar. ¿Qué haces? Nada. Pienso. Pienso. Reflexiono. Contemplo. Desgraciadamente, diversos factores socioeconómicos poderosísimos impulsan a todo mundo a complicar hasta el agotamiento la utilización, ahora sí que valga la redundancia, utilitaria, pragmática, económica, financiera del tiempo, hasta llegar a esa estupidez sajona, inglesa, que dice time is money. No, 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 me opongo. Time not is money. El tiempo, entre otras cosas, sirve para producir dinero, pero no es lo más importante. Hay otras cosas mucho más importantes, si bien menos urgentes. Miles de seres, millones de seres se alejan de un ocio reparador para entregarse a la esclavitud de formas de estructurar el tiempo que están totalmente decididas por ciertos poderes tiránicos que nos imponen. Fíjense la imposición. Es imposible pasarse un domingo en casa sin estar hipnotizado por la tele. En lugar de conversar, leer, orar, platicar, filosofar. Que aún es más imposible ir a un día de campo sin el aparato de música y otros instrumentos contaminantes. Que es agobiante ir a una playa donde no haya alberca, hotel de lujo y servicios supercaros. Que no es posible vivir sin fútbol, sin serie mundial, Super Bowl, tazón de oro, Copa Mundial, el show de Cristina y demás estructuradores alienantes del tiempo. Alienante quiere decir enloquecedor. Y así se la pasan. Y así caemos entonces en la ociosidad. Séptima forma de estructurar el tiempo, la ociosidad. Y ojo, muchos chavos millennials dicen, la ociosidad es la madre de una vida padre. Pues no, me opongo. Después de casi 58 años de experiencia profesional, como terapeuta profesional, desde los 20 años, les puedo decir que la ociosidad es el aspecto más negativo del ocio, por su exageración, en donde la persona puede adquirir toda clase de vicios esclavizantes. ¿Qué produce la ociosidad? Adicciones, violencia, aventuras irracionales, adulterios, fornicación, pornografía, drogadicción y errores morales gravísimos y también enfermedades mentales. Le decía yo a un chavo que espero que me esté escuchando, no voy a decir su nombre. Me hablaba de sus tremendas obsesiones, tan graves que incluso a veces tiene la obsesión de tener que matar a sus propios padres. Sí, a ese grado enferma su mente. ¿Qué enferma su mente? La ociosidad. ¿Cuál fue la receta? Te voy a tupir de trabajo para que no tengas tiempo de que lleguen los pájaros, los avechuchos, a posicionarse de tu mente de manera obsesiva y hacerte pensar cosas estúpidas, absurdas, verdaderamente estrambóticas, inaceptables para tu vida, sobre todo siendo tan joven. La ociosidad no es entonces la madre de una vida padre. La ociosidad incluso llega a ser la madre del suicidio y de las grandes depresiones, esas que no tienen remedio más que con algún tranquilizante mayor o en alguna hospitalización larga por mucho tiempo. El que trabaja como lo planteé, el que vive el ocio como lo planteé, el que tiene actividades equilibradas como lo dije ya, como decía mi madre, no tengo tiempo para enfermarme, aunque tenga 11 hijos, o precisamente tal vez por eso. Bien, luego tenemos otra forma de estructurar el tiempo, que es el aislamiento, que consiste en satisfacer la necesidad de estar solo para pensar y darse cuenta del mundo interior. El aspecto positivo es que se facilita la introspección y el autoconocimiento, la reflexión y el arrepentimiento. Y el aspecto negativo es que su exageración puede llevar a la esquizofrenia o ser una de sus
manifestaciones. Cuando una persona se aísla psicológicamente con frecuencia, como lo decía hace un momento, se vuelve hacia un mundo fantástico, fantasioso, que puede conducirla a trastornos de mayor o menor gravedad. Además, es evidente que tal aislamiento estará producido por razones profundas que tendrá que analizar, comprender y superar. Y entramos a la última forma de estructuración del tiempo que nos toca ver hoy, porque faltan las dos más importantes, intimidad y juego psicológico. La última a la que haré mención son las diversiones. En el pasatiempo se mete mucha energía, muchos recursos, mucho esfuerzo, ¿sí? En la diversión no. En la diversión te relajas, te diviertes, descansas, te distraes y es magnífico. La diversión es necesaria. Actividades que suponen poco esfuerzo psicológico organizado, que no están remuneradas y cuya finalidad es la de relajar tensiones, generar endorfinas y disminuir o controlar estados de ansiedad o de angustia. Existe una amplísima gama de clases, tipos y subtipos de diversiones, pero en general todas presentan aspectos positivos y negativos, con excepción de ciertas diversiones que generalmente degeneran en juegos psicológicos graves y aún mortales. Pero como lo dije, eso será tema de la próxima sesión. La contracultura consumista facilita la creación de mitos en torno a las diversiones. Si el niño necesita divertirse, un juguete es indispensable. Hay niños que literalmente tienen un cuarto de juguetes, no un closet de juguetes, no un mueblecito con sus juguetes, sino todo un cuarto de juguetes. Y hasta 2 y 3. El juguete tiene que ser caro y novedoso. Los juguetes pasados de moda no sirven. Es necesario divertirse en la misma forma como los demás lo hacen. Es muy divertido hablar mal de la gente. Como se lo dije yo hoy a una persona cercana. Ay, no te gusta el chisme, pero cómo te divierte, ¿no? Es todavía más divertido robar emblemas de los coches. Para que sea divertido tiene que ser excitante. Divertirme es lo más importante de mi vida, como aquella cancioncita de una graznadora que se llamaba Cyndi Lauper. Las chicas solo quieren divertirse. Allá por la década de los 90, ¿no? Me encantaría poderme divertir, pero me paso las horas aburrido viendo cómo otros se divierten sin poder yo participar. O no hay nada más aburrido que ser honesto, moral y ético. Una anécdota, cuando alguna vez les planteé a mis compañeros de la prepa que por qué me invitaban a un chupe y no iba, por qué me invitaban con las prostitutas y no iba, por qué me invitaban de pinta y no iba, por qué me daban un cigarro y no lo aceptaba, por qué me daban una copa y la rechazaba. Les dije, es que yo tengo 4 no. No drogas, no alcohol, no fornicación, no cigarro. Y entonces me dijeron todos, qué aburrido te la debes pasar. Y quieren que les cuente algo que no es nada divertido para ellos. Ahora muchos de ellos son mis pacientes, ¿sí? Psiquiátricos. O ya se murieron. Ah, pero ¿cómo le dieron vuelo a la hilacha en su juventud con las diversiones? No exageren si quieren llegar a viejos. Sí, hay que divertirnos, pero siempre saludablemente. Y las 4 cosas que dije, fornicación, cigarro, alcohol y drogas, créanme, no tiene nada de divertido. Aunque ahora en muchos países del mundo se esté propugnando por la izquierda socialista comunista algo terriblemente corrupto que se llama drogas recreativas, comenzando por la marihuana. Incluso un expresidente de México, voy a decir quién es, en mi novela se llama Vicente Primitivo Zorrilla, Vicente Fox. ¿Sí? Tiene un rancho atascado de marihuana porque está esperando la legalización de la marihuana recreativa. ¡Qué maldición! Va a ser para cualquier país que se legalice la marihuana para uso recreativo. Sí, de acuerdo, puede ser para uso curativo,
bajo ciertas rigurosísimas condiciones científicas, pero no para uso recreativo. Esto que les sirva a algunos padres de familia que están en estos momentos discutiendo con chamacos de 14 años que están muy enojados porque su papá les prohibió la marihuana, pero estos chamacos de 14 años que andan por ahí, muy cercanos a este grupo, están muy enojados porque para ellos la marihuana es una forma de diversión. Y ya le escribieron a su papá: te odio, papá, porque no entiendes que es una diversión. Qué trágico, ¿no? Pero también habría que preguntar, durante el tiempo que ese niño se le ocurrió la idea de que la marihuana es recreativa, papá, ¿dónde estabas? ¿Dónde andabas? Trabajando, ¿no? Y te olvidaste de tus hijos. Bien, pues con esto terminamos la exposición de hoy y entramos a la fase de preguntas. Tocayo, si las quieres coordinar, por favor, adelante. Ya voy a dejar de compartir pantalla para que nos podamos concentrar más en el grupo y lo que me quieran preguntar. Adelante, por favor. Hablando de tiempo, ya creo que no hay tiempo para contestarla, salvo que el grupo quiera. ¿Sí? ¿Quieren continuar un rato? Ya no puedo. A ver, la primera. Adelante. Es cierto que es cierto que tiene más valor el tiempo de calidad que en cantidad. Por supuesto. ¿De qué te sirve estar 8 horas arranado con tu pareja en la cama viendo tele? ¿Sí? ¿Qué vale más? ¿Eso o 5 minutos de verdadera intimidad afectiva? Por lo tanto, el mejor tiempo es tiempo de calidad. Nada más que no me digan que el tiempo de calidad es el que das porque tienes prisa. Combina calidad con cantidad, con intensidad y con frecuencia. Las 4 medidores que dije al principio, los repito para todos. ¿Quieres buen tiempo? Entonces tiene que ser un tiempo de alto nivel de calidad, con suficiente frecuencia, con mucha intensidad. Calidad, intensidad, frecuencia, intensidad. Esos 4 factores. Si están en equilibrio los 4 factores, estás del otro lado y habrás resuelto el problema de la estructuración del tiempo. Bien, con eso contesté esa pregunta. ¿Qué filósofos para los niños? Perdón, dime. También para los niños, ¿qué pasa con las actividades? O sea, no solamente matrimonios, parejas, solteros, sino también para los niños. Los niños necesitan una enorme diversidad de actividades. Mucha diversidad. Diversión, juegos, pasatiempos, intimidad, oración, estudio, claro. Mientras más variado sea el tiempo en el término que los hemos visto, nuestros niños de todas las edades, adolescentes, pequeños, serán más saludables. Hay niños que sufren ahora la pérdida del tiempo de juego en un patio de recreo. ¿Por qué sus papás, sus mamás no saben jugar con ellos en casa? Yo recomendaría entonces que muchos de ustedes, si están encerrados por la pandemia, jueguen con sus hijos a las escondidas, a los caballazos, a las cebollitas, a los trompos, a los valeros, a las canicas y a todo lo que yo jugaba de niño y me hizo muy feliz. Y costaban unos cuantos centavitos o nada. Generalmente los mejores juegos no hay que pagar boletos. Nada más se requiere un poco de imaginación. Y desde luego, tiempo. Bien, ¿qué otra pregunta, tocayo? ¿Se puede decir que en el tiempo de oración es tiempo de ocio? ¿El tiempo de oración es tiempo de ocio? ¿El tiempo de oración? No. El tiempo de oración vamos a enmarcarlo dentro del tiempo, ojo, de intimidad con Dios. Oración es tiempo de intimidad con Dios. Pero ese es tema que veremos la próxima vez. Hay intimidad con uno mismo, intimidad conyugal, intimidad con la prole, intimidad con el amigo, intimidad con Dios.
No hemos visto ese tema, es para la próxima sesión. Aquí hay una pregunta que me parece muy importante, que la hace DM Chávez para todos. Dice, doctor, tal vez no tenga mucho que ver, pero fue una pregunta que me quedé con ganas de hacerle desde la última sesión. En cuanto a las diferentes posturas políticas, sabemos que la izquierda trae mucha basofia, que muchos desdeñamos. ¿La derecha es más conveniente o lo mejor es ser neutral? Ah, caray, muy buena pregunta y obliga a mí a ser más reflexivo en mi respuesta. Ni derecha ni izquierda, y mucho menos ultraderecha o ultraizquierda. En la izquierda está desde el socialismo color de rosa, permisivo, sin reglas morales, hasta el comunismo soviético, tipo Venezuela, tipo Cuba, y que es el que ahora el malo, con su cuatrote y su morena, quieren implantar en México. Y sí, es basofia. Da pie al aborto, al adulterio, a la fornicación, a la pornografía, a la vagancia, a la dependencia de papá gobierno, porque eso es lo que hace el malo al repartir dádivas. Ahora resulta que quiere borrar todos los fideicomisos para gente productiva. Estamos hablando de 150,000 millones de pesos, una fortuna gigantesca. Se las quiere quitar a los que sí trabajan para dárselos a los que no trabajan. Esa es la izquierda. Pero también la derecha, también la ultraderecha sobre todo, tiene abusos muy graves. Y es el trabajo mal remunerado. Sí le dan trabajo a la gente, pero no le dan un salario remunerador. Es el abuso más terrible de la derecha y por eso la izquierda lo critica tanto al mundo de la derecha. Y por eso los de la izquierda obtienen tantos votos, porque el líder, falso líder como el malo, se aparece como un mesías redentor. Primero los pobres. Primero los pobres. Sí, pero no para sacarlos de la pobreza. Porque como dicen los dirigentes de Morena en México, no queremos que salgan de la pobreza, porque si sacamos a los pobres de la pobreza, cuando ellos son clase media, nunca volverán a votar por nosotros. Qué chistosos, ¿no? Una famosa diputada acá, dirigente, lo dijo, la famosa Jade Kolpolevsky. Tal cual. Entonces, ¿dónde está la solución? Ni izquierda ni derecha. En las cruces del monte Gólgota, ¿dónde está Cristo? En el centro. Ni izquierda ni derecha. Se trata entonces de una solución política, de una solución en seguridad social, en salud colectiva, como bien colectivo para bien social, en seguridad pública, en educación, en economía, cristocéntrica, centrada en el centro. Y ese es justamente el movimiento que 8 líderes católicos de muchísimo alcance en las redes estamos creando, al cual me refería al iniciar la sesión. Todos ustedes, más sus amigos y sus familias, van a ser invitados cuando ya no sea un borrador, que salió en la sesión de ayer, una sesión kilométrica de 8 horas, entre nosotros 8 líderes. Cuando ya sea pronto, una realidad cuajada, verán cómo la respuesta a esta excelente pregunta es ni derecha ni izquierda, centro. Y en el centro, entre gestas y dimas, está Cristo. Para allá vamos. Y espero la adhesión y la ayuda y el entusiasmo, si no de todos, cuando menos de muchos de ustedes. Tocayo, ¿ves por ahí alguna otra pregunta importante? Que sería la última. Sí. Bueno, ¿qué filósofo recomendaría investigar o estudiar para nutrirse espiritualmente y moralmente? Bueno, un filósofo moderno, actual, cuyos libros se pueden conseguir con cierta facilidad, aparte de los míos, a los que vuelvo a hacer propaganda, por supuesto, porque en mi libro de Solo la persona virtuosa es feliz, le concedo lo mismo en el otro, solo quien se siente amado puede ser educado, le doy mucha importancia al tema del tiempo. Pero hay un filósofo de altísimo nivel y de un grado de profundidad asombroso,
que para mí es un maestro, que se llama Bernardo, sin la O porque es canadiense, Bernard Lonergan, que escribe un libro que se llama Insight, cuya traducción al español es introspección. En inglés, en español, es el mismo libro, Insight o Introspección. Es un libro sobre el tema que estamos viendo hoy y en las próximas sesiones, que es extraordinariamente recomendable que lo lean, por favor. ¿Sí? No es un libro barato, ni es un libro fácil de conseguir, pero búsquenlo en Amazon, por ahí anda. Bien, pues, ¿alguna otra pregunta? El hombre que tiene miedo a estar solo en el silencio, encontrarse consigo mismo, pues sí. Qué miedo encontrarse con uno mismo cuando la conciencia tiene mucho que reprocharnos, ¿no? Por eso no hay como una conciencia limpia para ser yo mi mejor amigo y dormir a pata suelta. Limpiar la conciencia. Y básicamente, pues es el acto de contrición y la acción de confesarse. Y si alguno de ustedes no cree en el sacramento de la confesión, pues no me le voy a tirar a la yugular, por supuesto que no. Nada más que le voy a recomendar que se ponga a estudiar este tema a fondo. No por encimita, sino realmente con seriedad. Bien, la última y nos vamos, tocayo. Te dejo a ti hacer la última pregunta. ¿La juntitis en el trabajo es ritual, ceremonia, activismo o todo? Es ceremonial. Es un ceremonial y tú te acuerdas, por ejemplo, nuestro buen amigo de Madcor, cómo hacía juntas cortas, ágiles, breves, muy productivas, y fue lo que eliminó cuando él tomó la dirección, porque la primera queja que él nos presentó fue: esta empresa estaba enferma de juntitis aguda. Bien, pues con eso terminamos, queridos amigos, nuestra sesión de hoy, y que lo que les quiero proponer, antes de cortar el canal, es que a partir de una iniciativa de mi hijo Juan, tocayo, dila en 30 segundos, si quieres, por favor, si no yo la digo. Sí, le comentaba al doctor que los chats fueron creados para el curso, no para política o no para otros mensajes, y se está desvirtuando y se pierde mucho el control de la asistencia a las tareas, los pagos y las enseñanzas que nos puede dar el doctor a través de esos chats. Entonces, que sí sea única y exclusivamente para el taller, ya que si quieren toda la información que están mandando, pues tal vez paralelamente se pueda formar o crear otro chat, ¿no? Un chat paralelo para aquellos que tengan interés en recibir el evangelio, las oraciones, las circulatorias, los saludos, qué sé yo, pero que dejemos este chat con el nombre que actualmente tiene para que sea un chat esencialmente formativo. Hay un grave problema en que muchas personas envían el mismo archivo. ¿Sí? Hay personas que, por ejemplo, envían oraciones 3, 4 o 5 veces, la misma oración. El evangelio llega hasta 8 veces en un mismo día, con diferentes versiones, pero pues sería suficiente uno, ¿no? ¿Sí? Más vale uno visto con toda seriedad y profundidad que 8 que a lo mejor acaban borrando y nadie ve. Entonces, a partir de mañana yo voy a crear ciertas reglas. No voy a prohibir el acceso al chat, no, todos van a seguir teniendo acceso, pero va a haber ciertas reglas que nos den calidad, agilidad, mejor comunicación y que saquemos un mejor provecho de estar aquí. ¿Sí? De cualquier manera es una proposición y a partir de mañana espero recibir sus comentarios, sus propuestas, y se vale opinar una vez que yo envíe las reglas que nos van a poder hacer más productivos y permitirnos sacar más provecho de este proceso de encontrar la mejor versión de mí mismo. ¿De acuerdo, muchachos? Pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Sean felices, sean virtuosos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Despedida, Hasta pero luego. de todo corazón. Muy buenas Buenas noches. Hasta Gracias, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Bye, buenas noches.